Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a los estudios del Ministerio del Evangelista. Bienvenidos sean todos ustedes. Amados hermanos, desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es el propósito de las bendiciones. Recuerde muy bien, he dicho que el tema de esta mañana es el propósito de las bendiciones. ¿Alguna vez usted ha podido meditar en su salvación? Esa es una de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado, la salvación. Pero Dios no desea que usted se quede con esa bendición, sino que al contrario, Dios quiere que usted pueda compartirlos con otros. En pocas palabras, compartir el evangelio de nuestro Señor Jesús. Visitando, ganando almas, hablándoles del Señor, de esta gran bendición que usted ha recibido, porque ese es lo que quiere el Señor. El propósito que Él te ha bendecido con salvación es para que tú puedas hablar del evangelio de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en esta mañana vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer el libro de Salmos 67. Dice así la palabra: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Dice la palabra
muy clara, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Así es, hermanos. Dios nos bendice con esa gran salvación, para que tú puedas salir a las calles, a alabarlo y a glorificarlo, a hablarle a la gente esa gran bendición que Dios te ha dado, para que todos puedan conocer a nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, como lo dije anteriormente, así es, hermanos. Las bendiciones son una señal de la gracia de Dios, su bondad para con nosotros, aunque no la merezcamos. Pero debemos recordar que no es una recompensa por las buenas obras. Amados hermanos, necesitamos usar estas bendiciones de la manera que Dios desea. Se nos da la gracia para que demos fruto para Dios. Por eso Dios nos da la salvación, para que demos fruto para Dios y para otras personas. Que podamos ayudar a los demás y convertirnos en una bendición para los demás. Dios nos bendice con un propósito específico. Y ese propósito es que su gloria, que su honra y su salvación sea conocidas por toda la gente de la tierra. Así, exactamente, hermanos, dice el Salmo. Así exactamente dice el Salmo, hermanos. Muy claro lo dice. Para que otras personas que podamos ayudarlos a que conozcan el Evangelio, convertirnos en una bendición para los demás. Dios bendice con un propósito específico. Y ese propósito es que su gloria, es que su honra y su salvación sea conocida por toda la gente sobre la tierra. Ejemplos. Esto es lo que Dios siempre hace con su pueblo. No solo bendice indiscriminadamente, Él bendice a su pueblo con un propósito para que puedan ser una bendición para otros al dar a conocer su nombre y su gloria, amados hermanos. Así es, hermanos. El Señor nos bendice, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, para que su salvación, para que sus caminos y su justicia puedan ser conocidos por todo el mundo, hermanos. Él nos ha hecho a su imagen para que seamos de bendición para esta tierra, hermanos. Él nos ha hecho a su imagen para que seamos bendición para todos. Así es. Dios dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, dice versículo 1. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice en Efesios 2:10. Para que seamos la obra maestra de Dios. Él nos ha criado de nuevo en Cristo Jesús, para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros desde hace mucho tiempo. Es la naturaleza de Dios bendecir. Así es, hermanos. Esa es la naturaleza de Dios, es bendecir. Sin embargo, debemos comprender que su propósito es mayor de lo que creemos. Así es, hermanos. Es mayor de lo que creemos. Es mayor de lo que creemos. La naturaleza de Dios es bendecir. Sin embargo, debemos comprender que su propósito es mayor de lo que creemos. Su objetivo
final abarca mucho más que simplemente hacernos felices. Su objetivo de la bendición final abarca mucho más que simplemente hacernos felices, hacernos pacíficos, protegernos y hacernos prósperos. No, hay algo más, hermanos. De hecho, nunca es la intención del Señor que sus bendiciones terminen ahí con usted. No, hermanos. Cuando Dios nos bendice moralmente, espiritualmente, debemos de hablar con el inconverso. Que Él sepa las grandes bendiciones que hemos recibido del Señor. Pero ¿cuánto creyente le llegan las bendiciones y se calla? No habla. Amados hermanos, de hecho nunca es la intención del Señor que sus bendiciones terminen con nosotros. Así es, hermanos. Por el contrario, desean que esas bendiciones fluyan a otros como parte de su plan para toda la humanidad. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación. Dice el versículo 2. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador. Entre los pueblos, por todas partes. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas asimismo mis discípulos, dice. Así es, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Para poder ser discípulos de Cristo, hermanos, llegar de casa en casa, hermanos, a visitar, a salir a buscar almas, y asimismo es glorificado el Padre. Que llevéis mucho fruto, y asimismo llegamos a ser sus discípulos, dice Juan 15:8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, dice el Señor. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Tenemos que demostrar si realmente somos sus discípulos, hermanos. Sentados ahí en la banca. Cuando es frío, estamos sentados a la par de la calefacción. Cuando está muy caliente, estamos sentados a la par del aire acondicionado. Oh, no, hermanos. Tenemos que salir, hermanos. Dejar ese lugar y salir adelante y sacar adelante, hermanos, el reino de Dios. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, dice el Señor. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Tenemos que demostrar que sí realmente somos sus discípulos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Pues a la verdad, hermanos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos. El pasaje de hoy. El Señor nos bendice, de modo que su salvación, que su justicia y sus caminos puedan ser conocidos en todas las naciones del mundo. No es para que seas salvo y tú te sientes a esperar al Señor. No, Dios te bendice con esa salvación para que tú puedas salir con poder a buscar almas, a visitar y traer muchas almas a los pies de Cristo. Como podemos ver en el pasaje de hoy, el Señor nos bendice, de modo que su salvación, que su justicia y caminos puedan ser conocidos en todas las naciones del mundo. Así es. Versículos 3 y 4 dice que las naciones te alaben, oh Dios. Así que todas las naciones te alaben,
que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Dice el versículo 3 y 4. En pocas palabras, hermanos, debemos meditar en este mensaje de esta mañana que Dios nos está dando, para que sea conocida en la tierra tu camino, tu justicia, en todas las naciones, tu salvación. Pero si tú no sales a buscar almas para el Señor, si tú no predicas el evangelio, ¿cómo van a conocerlo entonces, hermanos? Es por eso que Dios te trajo esa bendición, esa salvación, para que tú puedas usarla con poder y puedas salir a las calles a predicar el evangelio de Dios. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, tu justicia. En todas las naciones puedan conocer tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Él actúa siempre con esta perspectiva en mente. Incluso cuando trabaja en nuestra vida de manera independiente. Primero nos bendice con esa gran salvación. Con esa gran salvación. Con esa gran bendición que nadie más puede darnos. La salvación eterna. Pero pensemos en esto, hermanos. ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad? Pensemos en eso, hermanos. ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad si para invierno estamos sentados cerca de la calefacción? Para el verano estamos sentados cerca del aire acondicionado. ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad así, hermanos? ¿Escucharán el evangelio sin un predicador? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin saber quién les predique, dice Romanos 10:14. Y esa es la verdad, hermanos. ¿Cómo podemos llegar al mundo entero? A que el mundo conozca la justicia de Dios, la salvación de Dios. Para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Sí, hermanos. ¿Sabe una cosa? Salmo 67 es dedicado a todas las iglesias del mundo, hermanos. Él actúa siempre con esta perspectiva en mente. Incluso cuando trabaja en nuestra vida de manera independiente, primero nos bendice con esa gran salvación. Ahora meditamos, ¿qué vamos a hacer con esta gran salvación? ¿Cómo vamos a salir, hermanos? ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad? ¿Escucharán el evangelio sin un predicador? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10:14. Entonces, el mensaje es para usted, Iglesia de Dios. El mensaje es para todo creyente de la palabra. El mensaje es para todo aquel que ha recibido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Hermanos, dice muy importante de esta manera. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Dios? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien les predique? Y seguidamente nos da una orden. Fíjese, pues. Fíjese, es muy importante todo eso, hermano. Pongámoslo todo unido. ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad? ¿Escucharán el evangelio sin un predicador? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amados hermanos, seguidamente Él nos da una orden. Y Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento es muy claro, amados hermanos. De inmediato, cuando Dios te bendice con esa gran salvación, Dios te da ese mandato. Desde el momento que tú vienes a los pies de Cristo, de ese instante cuando el Espíritu de Dios baja a tu vida, seguidamente nos da una orden. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28:19. Entonces, amados hermanos, es muy claro todo. Que Dios nos ha bendecido con salvación para que nosotros podamos reproducir ese sentimiento en nuestro corazón y poder ir a hablar a la gente allá afuera, a buscar almas, a visitar, a traerlos a los pies de Cristo, hermanos. Pero me vuelvo a decirles nuevamente, hermanos, pero ¿cómo podemos ver aquí en el pasaje de hoy? El Señor nos bendice de modo que su salvación, su justicia y caminos puedan ser conocidas en todas las naciones del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Así que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Para que sean conocidos en toda la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Él actúa siempre con esta perspectiva en mente. Incluso cuando trabaja en nuestra vida de manera independiente, primero nos bendice con la salvación. No es así. Pero ahora, ¿cómo vamos a cumplir su voluntad si estamos sentados? ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad si estamos ocupados en otras cosas que no es el trabajo de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad? ¿Escucharán el evangelio sin un predicador? Claro de que no, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nadie los ha guiado a los pies de Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque si tú no sales a buscar almas para el Señor, a predicar el evangelio, nadie ha oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, muy claro. La palabra dice, hermanos, muy claro. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Nunca han oído de Él. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Que alguien les predique el evangelio y seguidamente Él nos da una orden. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice Mateo 28:19. Amados hermanos, después que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, después que tú vienes a los pies de Cristo, Dios seguidamente te da una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento es muy claro. Por lo tanto, dice él, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ganando almas, visitando. Saber esto debe llevarnos de profundidad al saber que nosotros debemos hacer el trabajo, hermanos.
ganando almas, visitando. Saber esto debe llevarnos nos debe de llenar de profunda humildad. Cada creyente, cada cristiano, cada persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tiene la responsabilidad de ayudar a otros a conocer y a entender al Dios único, al Dios verdadero, hermanos. La tierra dará su fruto, hermanos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Dice el versículo 6 y 7. Entonces dice en pocas palabras, la tierra dará su cosecha. Si tú sales a buscar almas para el Señor, la tierra dará su cosecha. Y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, hermanos. Cuando tú haces el trabajo de Dios, cuando tú haces el propósito de Dios, Dios nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá. Y gente de todo el mundo le temerá. Cada bendición que Él nos da, beneficia. Él nos beneficia personalmente, pero también está destinado a impulsar este propósito para su reino. Entonces, amados hermanos, en esta mañana me imagino que podemos ir a una conclusión. Por otra parte, es posible a veces, y eso es cierto, hermanos, escúchenme bien eso. Por otra parte, es posible que a veces no recibamos las cosas que queremos, porque no contribuimos al propósito de Dios. Dios nos bendice a diario. Simplemente cuando tú te levantas a un nuevo día, es la gran bendición de Dios. ¿O no es así, hermanos? Entonces, a veces no recibimos las cosas que deseamos. ¿Pero por qué? Porque no contribuimos al propósito de Dios. Dios nos bendice con un propósito, pero tú nunca logras hacer el propósito de Dios. Pero si estamos dispuestos a ajustar nuestras peticiones, estaremos en condición de ser utilizados en gran medida por nuestro Dios. Dice la palabra en Juan, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el Señor en Juan 14:12. Les digo la verdad, hermanos. Todo el que crea en Jesús hará las mismas obras que Él ha hecho, porque usted ve la promesa de Él en Juan 14:12. En pocas palabras, dice que todo lo que Él ha hecho, nosotros vamos a poder hacerlo. Todo el que cree en Jesús hará las mismas obras que Él ha hecho y aún mayores, dice, porque Él estará con el Padre. Cuando el Señor bendice, no solamente nos hace algo para usted, también hace algo en usted y por medio de usted para tocar la vida de los demás. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esto. Cuando Dios nos bendice, fíjese pues, Dios nos bendice. Él actúa con esta gran perspectiva en mente cuando Él nos bendice. Incluso cuando trabaja en nuestra vida de manera independiente. Sí, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos. Las bendiciones son una señal de la gracia de Dios. Su bondad para con nosotros, aunque no la merezcamos, no es una recompensa para las buenas obras. Necesitamos usar estas bendiciones de la manera que Dios quiere. Se nos da la gracia para que demos fruto para Dios y para otras personas, para que podamos ayudar a los demás y convertirnos en una bendición para los demás. Una bendición para este mundo, para estas tierras. Dios nos bendice con un propósito específico. Y ese propósito es que su gloria, es que su honra y su salvación sea conocida por todo el mundo.
Así es, hermanos. Esto es lo que Dios siempre hace con su pueblo. No solo nos bendice desmedidamente, Él bendice a su pueblo con un propósito para que puedan ser una bendición para otros al dar a conocer su nombre. Me doy a entender, hermanos. Así es. Amados hermanos, el Señor nos bendice, hace resplandecer su rostro sobre nosotros para que su salvación, para que su gloria, sus caminos y su justicia puedan ser conocidos por todos. Él nos ha hecho a su imagen para que seamos de gran bendición para este mundo, hermanos. Entonces, amados hermanos, llegamos a la conclusión. Así es. Fíjese esto. Y recordemos muy bien, hermanos, que Dios nos bendice para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación, para que todo el mundo lo alabe, hermanos, todo pueblo, hermanos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Él actúa siempre con esta perspectiva en su mente, incluso cuando trabaja en nuestra vida de manera independiente. Primero nos bendice con esa gran salvación. Pero ¿cómo vamos a cumplir ahora su voluntad? ¿Escucharán el evangelio sin un predicador? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La pregunta es, ¿cómo vamos a cumplir su voluntad? Amados hermanos, simplemente aceptando su mandato, su orden. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento es muy claro. El mandamiento es muy claro. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ganando almas, hermanos, visitando hermanos, visitando. Saber esto debe de llevarnos de profunda humildad. Debe de llenarnos de profunda humildad. Cada creyente tiene la responsabilidad de ayudar a otros a conocer y entender el Dios único y verdadero. Así es, hermanos. Llegamos a la conclusión, hermanos. Por otra parte, es posible que a veces no recibamos las cosas que queremos. ¿Sabe por qué? Porque no contribuimos al propósito de Dios. Eso es. Pero si estamos dispuestos a ajustar nuestra petición, estaremos en condición de ser utilizados de gran manera por nuestro Dios. Fíjense lo que dice la promesa de Juan 14:12. Óigame bien. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el Señor en Juan 14:12. En pocas palabras, dice Él, les digo que la verdad, todo el que cree en Jesús hará las mismas obras que Él ha hecho y aún mayores, porque Él está con el Padre. Cuando el Señor bendice, no solamente hace algo para usted, también hace algo en usted y por medio de usted para tocar la vida de los demás. Amado hermano, no permitas que el gozo y el bienestar que te dan las bendiciones te impidan ver el propósito de ellas. Pídele a Dios que le muestre cómo usar sus bendiciones para dirigir la atención a otras personas. En pocas palabras, hermanos, ha sido una bendición muy grande estar entre todos ustedes. Recuerden, ganar almas y visitar es muy importante. Es un mandato que Dios nos ha dado desde el momento que lo aceptamos como nuestro Rey y Salvador. God bless you and God bless America.